La palabra de Dios es poderosa, iglesia. La palabra de Dios es viva y es eficaz, dice la Escritura, y es más cortante que una espada de dos filos, que penetra el alma, las coyunturas, los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Así es la palabra de Dios. Es como un martillo que quebranta la piedra, es como miel a nuestro paladar. Así es la palabra de Dios. Pero ¿qué de nosotros? Nosotros tenemos que venir con un corazón dispuesto a recibir lo que Él tiene para nuestra vida, un corazón abierto a lo que Él tiene que compartirnos a través de su palabra, y entonces esa palabra no va a volver a Él vacía, sino que va a cumplir ese propósito en su vida, en mi vida, en su corazón, en mi corazón, a nuestro alrededor, para la honra y gloria de Cristo Jesús. Amén. Así es que pues bueno, hermanos, en esta preciosa mañana vamos a disponernos a recibir la preciosa y maravillosa palabra del Señor, después de un tiempo de alabanza precioso, después de un tiempo de adoración precioso. Pues ahora toca escuchar y meditar en la palabra de nuestro Dios. Amén. ¿Estamos listos para recibir lo que Dios tiene para nosotros? Amén. Pues bueno, el día de hoy, hermanos, vamos a hablar bajo el tema, déjenme ver si puedo. Ahí está. La reconciliación, hermanos, lleva a la restitución. ¿Lo puede decir conmigo? A la cuenta de 1, 2, 3. La reconciliación lleva a la restitución. Entonces el día de hoy, hermanos, vamos a hablar de un tema muy profundo y muy maravilloso, que es palabra del Señor, pero a veces lo pasamos por alto. A veces no nos gusta que nos toquen esta clase de temas, porque sabe que hacemos, nos incomodan. Pero déjeme decirle, es preferible que nos incomode la palabra de Dios aquí, y que de esta manera podamos aquí en la tierra crecer y madurar a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, que un día allá en la eternidad sea demasiado tarde. Entonces es mejor, hermanos, que a lo mejor a veces la palabra del Señor no nos va a gustar, nos va a incomodar, pero si es palabra del Señor, no la agarre contra mí, dígale al Señor. Porque si Él lo escribió en su palabra, yo tengo que compartirlo, yo tengo que predicarlo, aunque a veces nos guste y aunque a veces no nos guste. Pero si viene en la Escritura, ahí está, y tenemos como portadores de la palabra de Dios, como predicadores, como maestros de la Escritura, tenemos que predicarlo, tenemos que enseñarlo, tenemos que compartirlo, para que de esa manera podamos crecer más y más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y pues bueno, hermanos, el día de hoy vamos a hablar, la reconciliación lleva a la restitución. La semana pasada, si usted se acuerda bien del mensaje, hablamos de que la reconciliación nos lleva al perdón. ¿Por qué es importante, hermanos, reconciliarnos? ¿Por qué es importante pedir perdón? Bueno, aprendimos que número uno, ¿por qué tenemos que perdonar? ¿Por qué tenemos que reconciliarnos con los demás? Número uno, porque Cristo ya nos perdonó. ¿Cuántos hemos recibido el perdón de Cristo? Amén. Yo creo que todos hemos recibido el perdón de Cristo. Cristo nos ha perdonado nuestros pecados, nos perdonó en aquel momento que vinimos a Él y le abrimos nuestro corazón y lo recibimos como nuestro único y suficiente Salvador. Él vino a nuestra vida y en ese día Él perdonó nuestros pecados. Dice la Escritura que Él los borró, los tomó, los sepultó en lo más profundo de la mar, y dice la Escritura que ya nunca más se acuerda de ellos. Pero no solamente en aquel momento Cristo perdonó nuestros pecados. Cada día de nuestra vida, cada vez que usted y yo fallamos al Señor, le fallamos al Señor, cada día que usted y yo cometemos algo en contra de la voluntad de Dios, cometemos un error, cometemos un pecado, usted y yo sabemos que tenemos que estar a cuentas con nuestro Padre Celestial. Tenemos que estar a cuentas con nuestro Señor Jesucristo, y vamos delante de Él a través de la oración y le pedimos: Señor, perdona mis pecados, perdona mis errores, perdona esta mala decisión que tomé, perdona por no haber contado con tu voluntad, perdona por haber hecho esto que yo sé que de acuerdo a tu palabra no es lo bueno, no es lo correcto, y le pedimos perdón y estamos a cuentas con el Señor. Y Cristo, en su grande amor y misericordia, Él nos perdona, nos lava con su sangre preciosa. Entonces, porque nosotros recibimos ese perdón y de gracia recibimos ese perdón, la Biblia nos dice que de gracia tenemos que dar lo que de gracia hemos recibido. Así es que si Cristo nos ha perdonado, usted y yo tenemos que perdonar a los demás. Así es que número uno, ¿por qué tenemos que perdonar? Primero, número uno, porque Cristo ya nos perdonó. Número dos, porque si nosotros no perdonamos, Cristo tampoco nos va a perdonar. Es lo que la Escritura dice, es lo que la palabra del Señor establece.
Dice, así como Cristo los perdonó, dice, si ustedes no perdonan a su prójimo, no perdonan a su hermano sus ofensas, dice, entonces tampoco Cristo, entonces tampoco el Padre Celestial los va a perdonar a ustedes. Ahora, yo no quiero vivir sin el perdón de Cristo. Yo no quiero vivir sin el perdón de Dios. Yo necesito, para entrar un día en el cielo, yo necesito que Cristo me perdone. Yo necesito ser perdonado por el Señor todos los días de mi vida. De otra manera no voy a poder entrar al cielo, no voy a poder entrar a la gloria. Queriendo decir, hermanos, que yo necesito la salvación de Cristo, necesito el perdón de Cristo, pero si yo no doy ese perdón, entonces la Escritura me dice claramente que entonces el Padre y el Señor Jesucristo tampoco me van a perdonar a mí. Ahora, yo no quiero vivir mi vida, hermanos, sin el perdón del Señor Jesús, porque yo lo necesito y usted también lo necesita. Y número 3, vimos, hermanos, la semana pasada, ¿por qué tenemos que perdonar? Número 3, porque si no perdonamos somos entregados a los verdugos. Y hablamos, hermanos, de que los verdugos hablan de enfermedades, habla de diferentes, de demonios, de diferentes situaciones que pueden levantarse en contra de usted porque usted no ha perdonado. Entonces, cuando la persona no perdona y guarda una raíz de rencor, guarda una raíz de amargura, guarda una raíz de resentimiento, guarda una raíz de odio, eso le abre puertas para que los verdugos vengan a atormentar la vida de aquella persona por medio de enfermedades, por medio de diferentes cosas, hermanos, que pueden venir a la vida de esa persona por la falta de perdón. Entonces, muchas enfermedades, muchas aflicciones, muchas tribulaciones, muchas cosas que podemos atravesar en nuestra vida son a consecuencia de la falta de perdón. Cuando una persona tiene una falta de perdón, se abre en su corazón una raíz de resentimiento, una raíz de amargura, una raíz de rencor, una raíz de odio. Vienen diferentes enfermedades por no haber perdonado, vienen diferentes aflicciones por no haber perdonado y somos entregados a los verdugos. Ahora, yo no quiero ser atormentado por los verdugos. Entonces, si yo no quiero caer en manos de los verdugos, pues mejor perdono. Perdono, ¿por qué? Porque Cristo ya me perdonó, porque yo he recibido el perdón de Cristo y porque Cristo ya me perdonó, entonces yo puedo perdonar a los demás. Así es que, pues bueno, la reconciliación, hermanos, nos lleva al perdón. Pero el día de hoy vamos a hablar sobre la reconciliación, nos lleva a la restitución. La restitución, y a lo mejor no sé si usted conozca lo que es esa palabra, pero el día de hoy la vamos a ver a través de la Escritura, qué es la restitución y por qué tenemos que restituir. Y pues bueno, fíjese, pues bueno, estos mensajes ya tienen tiempo que desde que comenzamos el Sermón del Monte han estado en mi corazón. Y pues bueno, cuando llegamos a esa parte que tenemos que compartir, pues ahí están esos mensajes. Pero el día de ayer, específicamente el día de ayer, hermanos, pasó un caso en relación a la restitución. Porque estábamos hablando con Asab y con Unice, mi esposa y yo estábamos teniendo una conversación con Asab y con Unice, y resulta que en un momento ellos se enojaron. Unice hizo enojar a Asab y Asab se enojó. ¿Y sabe qué hizo Asab? Fue y le tomó un patito que tenía Eunice, un patito que le habían regalado, y tomó un marcador y lo rayó. Hizo un daño, lo rayó con ese marcador. Entonces, claro, Eunice tuvo la culpa porque hizo enojar a Asab, y Asab también tuvo la culpa. ¿Por qué? Porque le hizo un daño al patito de Eunice. Entonces mi esposa y yo estábamos platicando y le estábamos diciendo, bueno, y ahora no, pues ellos decían, papá, perdónanos, ya no lo vamos a volver a hacer, ya no nos vamos a volver a enojar. Y entonces mi esposa le dijo a Asaf, lo que tú hiciste fue un daño. Dijo, y ahora tienes que restituir lo que tú hiciste. ¿Y qué vas a hacer? Dijo, con el dinero que tú tienes guardadito de los dientes que se te han caído, y ha venido el ratón Pérez y te ha traído el dinero abajo de la almohada, ¿verdad? Bueno, es entre comillas, fui yo el que se lo puso ahí, pero los niños pues eso piensan, ¿verdad? O si usted como adulto todavía quiere pensar que el ratón Pérez viene y le pone un 200 abajo de la almohada, pues, ¿verdad? O ore si quiere un Benito Juárez de 500, ¿verdad? Póngalo pues también el diente que se le llega a caer abajo de la almohada. Y le dijo mi esposa Asaf, le dijo, ahora con el dinero que tú tienes, dijo, yo voy a ver el daño que tú le hiciste al patito de Eunice. Dijo, y tú se lo vas a restituir.
Y entonces Asaf, llorando, se fue a su cuarto y comenzó a sacar los billetitos y las monedas que tenían, y vino con nosotros y dijo: mamá, esto es suficiente para yo restituir el daño que le hice a Onice. ¿Es suficiente? Y mi esposa le dijo: no, ahorita no. Dijo: vamos a cenar, lo vamos a dejar para después. Dijo: pero usted le va a restituir el daño que le hizo a su hermanita. Y de eso yo quiero hablarle, hermanos. De la reconciliación nos lleva al perdón. Porque mire, muchas veces cuando nosotros dañamos a alguien, ofendemos a alguien, pensamos y decimos: con un simple perdón y se arregla todo. De acuerdo a la palabra de Dios, tenemos que aplicar la ley de la restitución. Tiene que haber una reparación o una restitución por el daño que nosotros hicimos. Y eso lo vamos a ver a través de la Escritura. Como nosotros, hermanos, sí, Cristo nos perdonó, pero ¿sabía usted que lo que Adán perdió en el huerto por medio del sacrificio de Jesús se nos fue restituido a nosotros? ¿Sabía usted eso? Bueno, si no lo sabe, se lo voy a explicar. Porque todo lo que perdió Adán allá en el huerto por la desobediencia y por el pecado, por medio del sacrificio de Jesús, no solamente fuimos perdonados, fuimos restituidos para lo que Adán perdió allá en el huerto, nosotros por medio de Cristo lo podamos nuevamente tener. Y luego, hermanos, vamos a ver la historia de Zaqueo y cómo él, hermanos, aceptó que él había hecho mucho daño, pero no solamente dijo: voy a ir a pedirles perdón a los que defraudé, no solamente voy a pedirles perdón a los que engañé, no solamente voy a ir a pedirles perdón a los que les robé. Dijo: voy a restituir lo que yo hice. Y lo vamos a ver a través de la Escritura, porque aquí está en la palabra del Señor. Entonces, el día de hoy, hermanos, vamos a hablar de la reconciliación, nos lleva a la restitución. Así es que, ¿qué es la ley de la restitución? Vaya conmigo a Éxodo capítulo 22, versículo 1. Éxodo 22, versículo 1, hermanos. Ahí encontramos diferentes leyes sobre la restitución, pero solamente vamos a leer esta primera. Y de aquí yo creo que vamos a poder compartir o hablar en relación a todo el mensaje del día de hoy. Éxodo 22:1, ¿lo tenemos, hermanos? Amén. Dice la Escritura: cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, dice, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. Esto es conocido, hermanos, como la ley de la restitución. Cuando un hombre o una mujer hacía un daño a su prójimo, no solamente bastaba con reconciliarse y pedir perdón. Esa persona ahora tenía que restituir lo que había hecho de daño. Por ejemplo, aquí la ley decía que si un hombre robaba un buey o robaba una oveja, por ejemplo, a su vecino o a su prójimo o a su hermano o a quien fuera, no solamente, hermanos, bastaba con: oye, ¿sabes qué, vecino? Pues se me hizo fácil y te robé el buey. O te robé la oveja, se me hizo muy fácil. Oye, ¿qué hiciste con el buey o qué hiciste con la oveja? No, pues ya lo vendí o ya me lo comí o esto y el otro, ¿sabes qué? Pero quiero estar bien contigo, quiero estar a cuentas contigo, quiero reconciliarme contigo y que estemos en paz y que haya paces entre nosotros. ¿Me perdonas? Sí te perdono. Pero la ley, hermanos, establecía que no solamente era necesario la reconciliación y el perdón. ¿Sabe qué tenía que hacer aquella persona que había hecho ese daño? Bueno, le robó un buey, ahora tenía que darle 5 bueyes. Y le robó una oveja y ahora tenía que darle 4 ovejas. Y de eso, hermanos, muchas veces nosotros no hablamos. ¿Sabe por qué? Porque solamente decimos: pastor, pero solamente con que me reconcilie y pida perdón y con eso basta. Sí, pero muchas veces, hermanos, es tanta la ofensa y es tanto lo que pasa y es tanto lo que sucede que simplemente, hermanos, ya muchas personas que son ofendidas constantemente, que son pues traicionadas constantemente, que de alguna u otra manera vienen contra ellos pues la otra persona para ofenderlas, para traicionarlas, para humillarlas, simplemente ya no creen en el perdón. Simplemente ya dicen: ya no te creo. Ya no te creo que en verdad te estés arrepintiendo. Ya no creo que en verdad tú estés en verdad pidiendo perdón o que yo te perdone, porque simplemente ya no te creo, porque luego nuevamente lo vas a volver a hacer. La semana pasada yo les daba, hermanos, el ejemplo de, por ejemplo, cuando la pareja se enoja
y por ejemplo van en el carro, se suben al carro y pues tienen pensado ir de paseo. Y ya se van a ir de paseo, está el esposo ahí manejando y la esposa a un lado y luego los niños se suben atrás y luego pues todos, ¿verdad? Ya van a salir de paseo y que el esposo no diga algo a la esposa, porque ¿qué pasa? La esposa se enoja, ¿cierto o no? Que no le diga algo porque la esposa se va a enojar. O que la esposa no le diga algo al hombre porque el hombre se va a enojar. ¿Y qué pasa? Por el orgullo que hay en el corazón, no pueden ver la culpa, por eso no se arrepienten, por eso no llegan a la reconciliación, por eso no piden perdón. Y entonces dicen, no, pues entonces ya no vamos a ir de paseo. Y se enojan, hermanos, y él se baja del mueble todo enojado, y ella también se baja del mueble toda enojada, y los niños no tienen nada de culpa porque pues fueron los papás los que se pelearon, y ahora los niños no van a salir al río, no van a salir de paseo, y ya se pelearon, ya se meten a la casa y se enojan, y a lo mejor en un futuro viene la reconciliación. Pero imagínense que esa historia vuelva a suceder, que esa historia vuelva a pasar otra vez. Y otra vez a la siguiente semana dicen, vámonos de paseo, ándale mijo, súbete al carro, ándale mujer, súbete al carro, y ya se van otra vez de paseo. Y otra vez estando en el carro, a punto de arrancar, otra vez se enojan. Otra vez la mujer le dice algo al hombre o el hombre le dice algo a la mujer. La vez pasada le había dicho que por la blusa le quedaba bien fea, y ahora le dijo que el pantalón o la falda le quedaba horrible. Y pues bueno, otra vez se enojaron y otra vez pues tienen orgullo, no ven la culpa, no se reconcilian, no piden perdón y se hace un dilema y se bajan del mueble y otra vez él se mete a la casa todo enojado y la mujer también se mete toda enojada, los niños acá atrás diciendo pues mis papás nunca me van a llevar al río, nunca vamos a salir, y se bajan también los niños y se meten a la casa y total, y luego hermanos otra vez vamos a pedirnos perdón, vamos a reconciliarnos. Pero imagínense que vuelva a pasar otra vez. No, ya no, dicen los hermanos. No, sí pasa. Mire hermano, no le estoy dando, no sé, a veces me siento Laura en América porque las historias que saco, no sé, o Silvia Pinal, mujer casos de la vida real. Pero esto pasa, hermanos. Tararara, tarara. Esto pasa. Aunque usted no lo crea, esto pasa. Y yo sé que a lo mejor hay alguien aquí sentado que le ha pasado esto. Y no va a decir amén porque va a decir, no, pastor, yo no. No, si digo amén me estoy delatando, entonces mejor me callo y no digo amén. Pero yo sé que hay alguien aquí que le ha pasado eso. Se han bajado del carro y luego se reconcilian y llegan a la reconciliación y los pobres niños ya no salieron de paseo y nada, pero luego vuelve a pasar. ¿Sabe qué llega a pasar en la vida de esas dos personas? Ya no se creen. Ya dicen, no, ya no te voy a creer. Vamos a salir otra vez de paseo y otra vez me va a hacer enojar y me voy a tener que bajar. Vamos a decirle a los niños que se suban y luego nos vamos a enojar y bájense niños, no vamos a salir a ningún lado. Y ya no te creo que en verdad te estés arrepintiendo de todo tu corazón, porque me vas a volver a hacer lo mismo, me vas a volver a traicionar, me vas a volver a ofender, me vas a volver a humillar. Y entonces, hermanos, la otra persona ya se le hace muy fácil solamente reconciliarse, pedir perdón y hasta ahí. Pero ¿sabe qué necesita aplicar esa persona? Si en verdad se está arrepintiendo de todo su corazón, si en verdad se quiere reconciliar y pedir perdón con todo su corazón, ¿sabe qué tiene que hacer? La restitución. Lo que él cometió de daño, lo tiene que restituir. ¿Y cómo podemos encontrar la restitución, hermanos? Por ejemplo, si un esposo, pues que, como le digo, ¿verdad? ¿Qué más ejemplos puedo dar, verdad? Pero si un esposo o una esposa se ofenden constantemente, llega un momento, hermanos, en que a lo mejor la mujer ya está cansada y le dice al esposo, ya no te creo nada, ya no creo que en verdad quieras tú reconciliarte conmigo, yo en verdad ya no te creo tus mentiras, ya no te creo eso, ya no te creo el otro. Y entonces el hombre se le hace muy fácil solamente venir a reconciliarse y pedirse perdón. Ahora el hombre tiene que aplicar la ley de la restitución. ¿Y cómo es la ley de la restitución? Sí, me voy a reconciliar contigo, amor. Sí, en verdad te quiero pedir perdón. Pero, ¿qué le parece unos chocolatitos? ¿Qué le parece un ramo de flores? ¿Qué le parece un perfume? ¿Qué le parece algo de oro que usted pueda usar? Esa es la ley de la restitución. A ver, todas las hermanas digan amén. Esa es la ley de la restitución.
porque usted como hombre hizo un daño y usted tiene que reparar ese daño. No se robó un buey, no se robó a lo mejor una oveja, pero le robó algo a su esposa. La hizo que se enojara, le dio un coraje, ya mero le daba un soponcio o la chiripiorca o algo. Usted ya estaba a punto de que su esposa le provocara un infarto o algo, y usted solamente, perdóname. Es la ley de la restitución. Y aunque no diga amén, ahí está en Éxodo 22:1. Ahí está. Pero la otra parte luego también tiene que recibir, ¿cierto o no? Porque luego también las mujeres se ponen sus moños. Imagínense, el esposo viene con un perfume. Ay, ¿a quién se lo olerías? ¿Has de querer que huela igual que la otra? No, usted recíbalo. Si se le está dando un perfume, recíbalo. Que viene con unas flores. Ah, ya me has de querer ver muerta, por eso me traes flores. No, reciba las flores. Es la ley de la restitución. Usted tiene que recibirlo. Y de esa manera, hermanos, es la ley de la restitución. Mire, se lo estoy dando bien suavecito, pero estoy pegando en la piedra. Cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. Cuando alguien, hermanos, en el tiempo antiguo cometía una falta, claro, lo primero que tenía que hacer era reconciliarse y pedir perdón. Pero de acuerdo a la ley, había una ley de restitución. Y eso significaba que el daño que la persona había cometido no solo era reconciliarse y pedir perdón, sino que también tenía que restituir lo que había ocasionado de daño. Esa es la ley de la restitución. Ahora, primero vamos, hermanos, a ver cómo Cristo nos reconcilió con Dios, pero también nos restituyó lo que el primer hombre Adán por desobediencia perdió en el huerto. Vamos a ver lo que Cristo hizo por nosotros, sí, donde nos reconcilió con Dios, donde sí nos perdonó nuestros pecados, pero lo que el primer hombre perdió allá en el huerto, por medio de Cristo a usted y a mí nos fue restituido. Vamos a Efesios, hermanos, capítulo 2, versículo 11 al 19, para entender este principio de la restitución. Efesios 2, comenzando en el versículo 11 al 19, dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con manos en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estábamos usted y yo, alejados de Dios, alejados de los pactos, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais, ¿cómo estábamos antes, hermanos? Lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermediaria de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Quiero resumírselo, hermanos. El primer hombre, usted lo sabe, lo he predicado. El primer hombre estaba donde estaba Dios. Ahí en el huerto estaba Dios, ahí estaba la gloria de Dios, ahí estaba la presencia de Dios. El hombre, el primer hombre, Adán y Eva, voluntariamente decidieron, hermanos, desobedecer a Dios y comer del fruto que Dios les había mandado que no comiesen. ¿Se acuerda de la historia? Ellos habían comido de ese fruto. En ese momento dice la escritura que sus ojos fueron abiertos, conocieron su desnudez, hermanos, y cuando oyeron la voz de Dios, dice que se escondieron entre los árboles porque tenían miedo. Y entonces, hermanos, en ese momento, cuando sus ojos fueron abiertos y vieron su desnudez, ellos fueron destituidos, apartados de la gloria de Dios, de la presencia de Dios.
El hombre, hermanos, desde ese tiempo, siempre la humanidad así está, porque lo dice la Escritura en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos estamos apartados, separados de la gloria de Dios, ajenos de la gloria de Dios. Pero hace 2000 años atrás vino Cristo a dar su vida, a entregar su sangre, a perdonar nuestros pecados, a salvar nuestra alma por medio de su sacrificio ahí en la cruz del Calvario. Y Él lo dio todo por usted y por mí, porque dice la Escritura que ahí en la cruz, por medio de su sacrificio y de su sangre, nos reconcilió con el Señor. Fuimos reconciliados. Fuimos perdonados, pero no solamente eso. Dice la Escritura que por medio del sacrificio de Jesús, hermanos, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. El hombre, hermanos, por su pecado y desobediencia fue alejado del Padre, fue destituido de la gloria de Dios. Hubo un daño que fue causado ahí en su vida y en su condición humana, pero por medio de Cristo no solamente fue reconciliado con Dios, no solamente sus pecados fueron perdonados, sino que la Escritura dice que nuevamente Cristo nos restituyó por medio de un mismo espíritu la entrada al Padre Celestial. ¿Sí ve la ley de la restitución ahí? No solamente la reconciliación, no solamente el perdón, fuimos restituidos. Lo que el primer hombre perdió allá en el huerto, por medio del sacrificio de Jesús, nosotros lo volvimos a obtener para que pudiéramos entrar al Padre por un mismo espíritu. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Antes éramos extranjeros, pero por medio de la reconciliación de Cristo y del perdón de Cristo nos restituyó para que nuevamente fuéramos familia de Dios. En Colosenses capítulo 1, hermanos, versículo 15, también encontramos este principio. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él, hablando de Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él, en Jesús, habitase toda plenitud, y por medio de Él, de Jesús, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario, por medio del derramamiento de su sangre, nos reconcilió con todas las cosas. Dice, y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Cuando Adán pecó, hermanos, ya no fue más un santo. Su corazón estaba manchado y podía ser reprensible en todas las cosas, porque había pecado en él, porque había maldad en él, porque había corrupción en él. Pero cuando Cristo vino y entregó su vida y derramó su sangre en la cruz del Calvario, sí, primero nos reconcilió con el Padre, fuimos perdonados por medio del Padre y por medio del sacrificio de Jesús, pero nos restituyó para que por medio de Cristo podamos ser santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Ahí está nuevamente la ley de la restitución. Lo que el primer hombre perdió en el huerto del Edén, Cristo por medio de su sangre, por medio de su sacrificio, no solamente nos reconcilió con el Padre, no solamente nos perdonó delante del Padre, sino que también logró, hermanos, que usted y yo fuéramos restituidos a todo lo que aquel hombre perdió. Ahora por medio de Cristo lo podemos tener. Ahora este tema, claro, podríamos profundizar en este tema y hablar mucho, hermanos, pero el día de hoy quiero compartir con ustedes otra historia en donde podemos ver claramente sí la reconciliación, sí el perdón, pero también la ley de la restitución.
Vaya conmigo a Lucas capítulo 19, hermanos. Vamos a ver la famosa historia de Zaqueo. La famosa historia de Zaqueo, la reconciliación de Zaqueo y la ley de la restitución. Lucas capítulo 19, dando inicio en el versículo 1, hermanos. Amén. Dice la palabra de Dios: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. La escritura dice, hermanos, que Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Y Zaqueo era un hombre perdido. Sí, la escritura nos da testimonio de que Zaqueo, hermanos, pues era un hombre, primeramente, dice la escritura, que vivía en Jericó. Era una ciudad que en realidad, hermanos, Jericó, desde el tiempo de la conquista, había sido maldecida por Dios. Y los que la construyeran en un futuro iban a obtener maldición, queriendo decir que Jericó, hermanos, estaba ajena de las promesas de Dios. Zaqueo, hermanos, pues bueno, aunque más adelante Jesús da testimonio y dice: él es un hijo de Abraham, pero en realidad, hermanos, lo tomaron, ¿verdad?, por lo que pasó en Zaqueo. Pero se cree, hermanos, que Zaqueo no pertenecía al pueblo hebreo, no pertenecía al pueblo de Dios. Él era un extranjero, él era ajeno a las promesas y al pacto que Dios tenía con su pueblo. Entonces Zaqueo era un hombre, hermanos, que vivía en esta ciudad llamada Jericó. Otra de las cosas que nos da la Biblia sobre Zaqueo es que era chaparrito, era pequeño en estatura. Y entonces esto evitó, hermanos, que Zaqueo de alguna manera había escuchado de Jesús y tuvo el deseo de ver a Jesús, de ver quién era este hombre, porque solamente de oídas lo había oído, pero sus ojos ahora lo querían ver. Y entonces él, hermanos, hizo algo extraordinario. Y dice la escritura que dijo: bueno, pues no lo pude ver a Jesús, me voy a ir a mi casa, está muy alta la multitud, yo no lo puedo ver, me voy a ir a mi casa. No, dice que él se ideó, hermanos, una manera de ver a Jesús, y trepó en este árbol llamado sicómoro y subió a este árbol, hermanos, y dice la escritura que desde ahí, desde esa altura, pudo él ver al Señor Jesucristo. Pero antes de llegar al acontecimiento de las miradas de Jesús hacia Zaqueo, también la escritura, hermanos, nos dice que él era publicano y rico. Ahora, con esto ya mata la integridad y el testimonio de Zaqueo. ¿Sabe por qué? ¿Sabe qué eran los publicanos o los famosos, verdad, cobradores de impuestos? Los publicanos o los cobradores de impuestos, hermanos, eran aquellos que eran puestos por el Imperio Romano para cobrarle al pueblo hebreo, al pueblo de Israel, los impuestos. Pero ¿sabe qué hacían ellos? Ellos, hermanos, tenían una muy mala fama porque no cobraban lo que era justo. Querían, hermanos, aprovecharse de la gente. Por eso, dentro de aún de los que conocemos, porque Mateo era un cobrador de impuestos, aún así Dios lo escogió. Pero me imagino que Mateo, hermanos, tenía una muy mala reputación, tenía un muy mal testimonio, una integridad hasta abajo. ¿Por qué? Porque eran conocidos, hermanos, que no cobraban lo que era justo. Ellos defraudaban a la gente. Ellos decían: mira, sí te voy a prestar, pero te voy a prestar y me voy a ganar contigo. Y voy a hacer contigo negocio. Y luego, a ver, mira, lo que tú tienes que pagar, pues bueno, no es un denario, dice aquí que son 3, 4 denarios, pero ¿sabes qué? Por haberte tardado tanto tiempo, no solamente te voy a cobrar 2 o 3 denarios, te voy a cobrar más. Eso era lo que ellos hacían, los publicanos. Y esto había ocasionado que él se hiciera rico. Pero no era una bendición de Dios. Aprovecharse de la gente, robándole a la gente y viendo, hermanos, la necesidad de la gente para ellos, sacar ventaja de la necesidad de la gente. Y sí, te presto, sí, me tienes que dar más, sí, me tienes que pagar más. Pero rico no era una bendición de Dios. Pero Jesús puso su mirada en él. Y cuando Jesús lo vio allá trepado en el sicómoro, él le dice: Zaqueo,
bájate de ahí porque es necesario que hoy pose en tu casa. Hoy yo tengo algo para ti, Zaqueo, pero es necesario que te bajes de ahí y vayamos a tu casa. Ahora, ¿usted cree que Jesús no conocía cómo era Zaqueo, hermanos? Claro que sí. Si en su propio círculo Judas era un ratero, dice la Escritura que Judas sustraía del tesoro, de la bolsa, del tesoro del ministerio de Jesús. ¿Usted cree que no conocía a Zaqueo? ¿Usted cree que a lo mejor Mateo no le pudo haber dicho, oye, Mateo siendo también cobrador de impuestos, hermanos, antes de ser discípulo de Jesús, o probablemente le pudo haber contado de Zaqueo y haberle dicho, oye, este hombre está riquísimo, pero no es riqueza de herencia, no es riqueza porque trabaje mucho, no es riqueza porque se esfuerce, no, él se la pasa defraudando a la gente, agarra ventaja de la gente. Si la gente le tiene que pagar 1,000 pesos de impuestos, él le cobra 2,000 o 3,000. Y eso era aventajarse de la gente. Él estaba haciendo un daño a la gente. Él estaba oprimiendo a la gente. Él estaba, hermanos, de esta manera teniendo pues una muy mala reputación y testimonio delante de la gente. Pero esto no le importó a Jesús, porque Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Y Zaqueo estaba perdido, así como era, estaba perdido y necesitaba de Dios. Así era, a lo mejor, como dice la Escritura, jefe de los publicanos. Era rico, hermanos, pero necesitaba a Jesús en su corazón. Y Jesús puso su mirada en él. De todos los que había en Jericó, puso su mirada en Zaqueo. Y qué hermoso, hermanos, es cuando puede haber muchos y Dios pone nuestra mirada en nosotros. Porque quiere hacer algo en nuestra vida, porque quiere cambiarnos, porque quiere transformarnos, porque quiere tocarnos, porque quiere sanarnos, porque quiere que algo acontezca. Dice la Escritura que cuando llegó Jesús a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa, dice, y le recibió gozoso. De todos los de Jericó, me escogió a mí Jesús para estar en mi casa. De todos los que habitan en Jericó, Jesús puso su mirada en mí. Allá estaba trepado en el sicómoro y ahí me vio Jesús y de ahí me escogió y de ahí me llamó para que Él viniera a mi casa. Qué grande privilegio, hermanos, tuvo Zaqueo de que Jesús entrara en su casa. Dice, le recibió gozoso, pero al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar en un hombre pecador. Zaqueo era un hombre pecador, hermanos. Primeramente porque no tenía a Dios. Segundo, no tenía a Cristo. Y tercero, era pecador, hermanos, porque no solamente era publicano, era jefe de los publicanos y rico, pero la riqueza que él tenía era porque él se la pasaba defraudando a la gente. Le quitaba más a la gente de lo que era justo. Sí le cobraba impuestos a la gente, imagínense si él le cobraba impuestos a la gente y luego aquellos publicanos, hermanos, o cobradores de impuestos le cobraban tanto y luego él hacía un negocio cobrándoles tanto y quitándoles tanto. Hermanos, esta era una mafia grande aquí. Podríamos decir que Zaqueo era un hombre pesado de sus tiempos, porque no solamente cobraba el impuestos, él era jefe de los publicanos. Entonces imagínense, los recaudadores de impuestos en cada provincia, en cada ciudad, hacían sus mañas, hacían sus, ¿verdad? Sus cosas para cobrar pues de más, cobrar impuesto de más. Y luego Zaqueo quitándoles a ellos también, quitándoles a ellos y quitándole a la gente. Era una mafia grande, hermanos. Pero Cristo tuvo misericordia de Zaqueo. Y él le dice, sí, ¿verdad? Zaqueo desciende. Zaqueo le recibió gozoso. Pero muchos al ver esto, dice que todos comenzaron a murmurar diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Zaqueo, hermanos, yo no sé cómo llegó aquí, pero yo creo, hermanos, que cuando Jesús entró a la casa de Zaqueo, Jesús, dice la Escritura, que Él es salvación. Y más adelante Jesús dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Cuando Jesús entró en ese lugar, hermanos, el corazón de Zaqueo fue movido a reconciliarse primeramente con Dios, a pedirle primeramente perdón a Dios,
Pero no fue todo, hermanos. Él quiso reconciliarse y pedir perdón a todos los que él había defraudado. Había defraudado a muchos durante ese tiempo, durante a lo mejor años que él era jefe de los publicanos, que a lo mejor primero fue publicano y luego fue jefe de los publicanos. Por mucho tiempo había defraudado a muchos, se había aprovechado de la gente, le había tomado a la gente de más de lo que era justo. En vez de que ellos dieran solamente 1,000 pesos de impuestos, Zaqueo probablemente le cobraba 3,000, 4,000 o 5,000. Y le decía, sí, pero mira esto y el otro. Y hacía sus tranzas, ¿verdad? Y todos sus movimientos ahí, para que de esa manera no solamente cobrara lo justo, sino más de lo justo. Y entonces, hermanos, llegó la salvación a la casa de Zaqueo. Y Zaqueo, hermanos, claro, podemos decir que porque lo que dice el Señor Jesucristo después, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham. Podemos ver, hermanos, que la salvación llegó a la vida de Zaqueo. Pero no solamente, primeramente llegó la salvación a la vida de Zaqueo para reconciliarlo con Dios, para perdonarlo en relación a Dios, no, sino que la Escritura, hermanos, nos da testimonio que Zaqueo fue más allá, al punto, hermanos, de que él, dice la palabra de Dios, que él le dijo a Jesús, Jesús, la mitad de mis bienes yo la voy a dar a los pobres. Yo no creo en ningún momento que Jesús se lo haya pedido. Esto vino de un corazón en verdad arrepentido, en verdad reconciliado, que en verdad había recibido el perdón y que sabía la ley de la restitución. Y él dice, no solamente la mitad de mis bienes voy a darlo a los pobres. Imagínense, hermanos, la Biblia dice que él era rico. ¿Cuánto tenía? No lo sabemos, pero probablemente él tenía mucho dinero. Zaqueo era un hombre rico en sus tiempos. Y él dice, la mitad de lo que tengo, yo lo voy a dar a los pobres. Dice, y a los que he defraudado, aquellos que no le quité lo que era justo, sino que les quité algo de más, aquellos que yo dañé, aquellos que yo perjudiqué, aquellos que yo ofendí, aquellos que yo les dije, ¿verdad? O con ventaja les presté, pero luego para yo obtener más ganancia o para yo hacerme rico, pues yo me aproveché de ellos, me aproveché de su necesidad, me aproveché de su enfermedad y con eso yo me estoy haciendo rico. Zaqueo dice, aquellos que yo he defraudado, dice, no solamente le voy a dar lo que le defraudé, lo voy a dar 4 veces más. La ley de la restitución. Si robaba un buey, ¿cuántos tenía que dar? 5. Si robaba una oveja, ¿cuántos tenía que dar? 4. Él dice, aquello en lo que yo he defraudado, yo lo voy a restituir. Y esto es, hermano, la ley de la restitución. El Zaqueo llegó la salvación, sí, porque primeramente Zaqueo fue perdonado. Porque Zaqueo fue reconciliado con Dios, porque Zaqueo fue restituido, dice la Escritura, y Jesús da testimonio que él también era un hijo de Abraham. Ahorita lo leímos en Efesios y en Colosenses, que antes nosotros estábamos ajenos, éramos extranjeros, fuera de las promesas de Israel, fuera de los pactos de Israel, pero por medio de Cristo fuimos reconciliados con el Padre y restituidos para obtener las bendiciones del Padre. Aquí Zaqueo, claro, Cristo todavía no había dado su vida, no había entregado su sangre, pero mire, ya había sido restituido a las promesas dadas a Abraham, a los pactos de las promesas. Pero no solamente eso, Zaqueo, hermanos, pudo entender tanto la ley de la restitución, claro, la reconciliación, claro, el perdón, pero la ley de la restitución, que él dice, aquellos que yo he defraudado, yo voy a darles 4 veces más de lo que yo he defraudado. Y es que la reconciliación, hermanos, nos lleva a la restitución. Si usted ha cometido algún daño, si usted se ha aprovechado de la gente, si usted ha traicionado o ha ofendido, sí es bueno que se reconcilie, sí es bueno que pida perdón, pero usted tiene que restituir el daño que usted hizo, de acuerdo a la palabra de Dios. Yo creo que este tema, hermanos, es claro. En donde Dios, hermanos, nos está llamando a que nosotros podamos sí reconciliarnos, sí pedir perdón, pero también restituir lo que en muchas ocasiones nosotros dañamos. Porque sabe que a veces pasa cuando ya pasa el tiempo,
ya muchas veces, como lo mencionaba, hermanos, ya no creemos en el perdón. Por ejemplo, en una persona que ha sido ofendida constantemente, tarde o temprano dice: yo ya no creo que tú en verdad estés arrepentido. Yo ya no creo en verdad que ese perdón en verdad esté saliendo de tu corazón. Yo en verdad, yo ya no te creo, ya no vuelvo a creer en ti, porque me dices que vas a cambiar y no cambias, porque me dices que ya no vas a ser así y sigues siendo así, porque me dices que vas a ser diferente y no eres diferente, porque me dices que todo va a cambiar, pero nada cambia. Y ya no creemos en el perdón, ya no creemos en la reconciliación y ya decimos: ya no hay nada que hacer. Pero déjeme decirle, si nosotros, hermanos, aplicamos la ley de la restitución, en donde vamos más allá de lo que nos corresponde, con solamente reconciliarnos, con solamente pedir perdón, estaremos haciendo algo que Zaqueo hizo, hermanos. Y entonces Jesús va a poder declarar lo mismo que declaró de Zaqueo, va a poder declararlo de nosotros. Hoy en verdad ha llegado la salvación a este hogar. Hoy en verdad ha llegado la salvación a tu vida. Hoy en verdad ha llegado la salvación a este corazón. Hoy en verdad ha llegado la salvación a esta familia. Hoy en verdad ha llegado la salvación a este matrimonio. Hoy en verdad ha llegado la salvación a este hogar. Hoy en verdad ha llegado la salvación a esta casa. De esa manera, hermanos, cuando nosotros aplicamos la reconciliación y el pedir perdón, pero también aplicamos la ley de la restitución, entonces, hermanos, déjeme decirle, estaremos obrando tal y como Dios lo estableció en su palabra, y tal y como Él lo estableció en el antiguo tiempo, tal y como Jesús lo hizo con nosotros, porque usted y yo sí fuimos reconciliados, fuimos perdonados, pero también fuimos restituidos. No se le olvide eso, iglesia. Usted fue restituido. Lo que Adán perdió por medio de Cristo, usted nuevamente lo puede tener. Adán perdió la salvación, por medio de Cristo tenemos salvación. Adán perdió la comunión con Dios, por medio de Cristo podemos tener comunión con Dios. Adán perdió, hermanos, las bendiciones de Dios, por medio de Cristo podemos tener las bendiciones de Dios. Adán lo perdió todo, por medio de Cristo hoy lo podemos tener todo, porque Cristo no solamente nos reconcilió, no solamente nos perdonó delante del Padre, sino que nos restituyó todas las cosas, dice la Escritura. Pero si Cristo lo hizo con nosotros y Él nos restituyó, nosotros también tenemos que hacerlo. Así es que la próxima vez que usted vaya a ofender a alguien, o dañe a alguien, o ofenda a alguien, o traicione a alguien, o perjudique a alguien, o se aproveche de alguien, o suceda algo, un daño suceda, usted tiene que reconciliarse, tiene que pedir perdón y tiene que restituir. Es la ley. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Si no le agrada, hermanos, pues allá dígaselo al Señor en su oración y dígale: Señor, el mensaje de hoy no me agradó para nada. Pues bueno, hermanos, ni modo, es la palabra del Señor. Es la palabra de Dios. No hay para dónde hacernos. Es la palabra escrita, es la palabra revelada hacia nosotros, y es la palabra que tiene que ser predicada y compartida. Así es que aunque a veces nos incomode, aunque a veces no nos guste, pero déjeme decirle, hermanos, es para nuestro bien, porque de esa manera vamos a poder escuchar decir a Jesús: hoy ha llegado la salvación a este corazón. Hoy ha llegado la salvación a esta vida. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Hoy ha llegado la salvación a este hogar. Así es que la reconciliación nos lleva a la restitución. Así es que la próxima vez, hermanos, que haga un daño, acuérdese que tiene que restituirlo. Que tiene que restituirlo. Y la Biblia dice que 4 veces más. Así es que piénsele bien. Porque si no quiere restituir ni 5 ni 4 veces más, pues mejor no haga el daño. Porque luego le va a costar más de lo que a lo mejor le costó el daño. Entonces pensemos muy bien antes de perjudicar a alguien, antes de dañar a alguien, antes de ofender a alguien, antes de traicionar a alguien, antes de enojarnos con alguien, porque luego nos va a costar mucho más. Ayer nos dio mucho sentimiento, como le comentaba, sobre Asaf, porque llorando, con lágrimas en sus ojos, bajó las escaleras con su dinerito. Y él dijo: papá, mamá, es suficiente para que le compres a Eunice un nuevo patito que no esté rayado. Entonces
Qué mejor, hermanos, claro, ellos son niños, pero qué mejor nosotros pensar antes de perjudicar o de dañar o de ofender o de traicionar a alguien, cuando podemos evitarnos todo eso. Pero si llegase a pasar, nos reconciliamos, pedimos perdón y aplicamos la ley de la restitución. Amén. Así es que, pues bueno, así como Zaqueo, hermanos, vamos a decirle al Señor que Él entre en nuestra casa y que Él entre en nuestra vida, que Él estremezca esta estructura, que Él sane todas nuestras heridas, que Él pueda habitar en medio de un corazón contrito y humillado, y un corazón que siempre esté dispuesto a recibir lo que Él tiene para cada uno de nosotros.